verificar eso. Muy buenas tardes con todos. Buenas noches, buenos días. Depende del momento en que se instalen a vernos y a compartir con nosotros nuestras ideas y pensamientos. Bienvenidos a Ecos de Protesta, un informativo del Movimiento Revolución EC, un podcast. El día de hoy vamos a tomar el tema la derecha reencauchada. Después en tiempos de Milei, de Bukele, de Trump, de Noboa, representantes. ¿Por qué es derecha reencauchada? Tiene otros estilos, otras formas. Todo eso vamos a ver el día de hoy con una frase empezamos con una frase de este pensador Antonio Gramsci. Dice: el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Muy buenas tardes, nos acompaña, está con Vicente Vivanco, quien está hablando en este momento, y con Milton Zarango también, que vamos a hablar el día de hoy acerca de la derecha reencauchada, es decir, la derecha renovada, que ya estaba en crisis y que luego se reinventó. Recuerdan ustedes el tiempo de la partidocracia, del Partido Social Cristiano, de la democracia popular, cómo es que esta derecha con esos candidatos, Jaime Nebot, que se quedó, que representaba eso, asoma otro tipo de derecha. Y eso a nivel del país, y a nivel del global, con Trump, que perdió las elecciones, recuerdan, y otra vez volvió, que está Milei allá en Argentina, Bukele. ¿Qué representa esto? Pero antes de eso, voy de empezar con Milton. Empezaremos de alguna manera para entender la derecha, se la concibe como quien trata de conservar las cosas, las instituciones, los valores. También se podría entender ahora con esta nueva derecha, quien trata de retroceder hace siglos. Básicamente es eso, y la derecha defiende los intereses de la burguesía y que tiene que reinventarse, buscarse otras formas para buscar en la población acogida. Y en el país esta derecha creo que está regada, pero sus ideas pululan por todo lado. Y encontraremos que ellos están en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales, los periódicos, todavía se manifiestan. Algunos nombres, no todos. Por ejemplo, sigue Miguel Rivadeneira en la radio, Jorge Ortiz, Marcelo Dotti, ex Democracia Popular, Diego Rivera, Alberto Dají, sigue Rafael Ollarte, Martín Pallares, Inostroza, Carlos Vera. Carlos Vera era candidato social cristiano, ahora defensor a ultranza de Noboa. Si ven cómo se va reencauchando, reacomodando la misma derecha. Pero ellos se manejan a través de redes sociales y los grandes medios de comunicación como El Universo, como El Coavisa, como Teleamazonas. Tienen páginas como El Patriota, La Derecha Diario, Libertarios, y han utilizado esta herramienta del internet o las redes sociales a través de noticias falsas, bulos, memes, para posicionar sus ideas. Esta nueva derecha que ganó no en base a una propuesta, sino en el Ecuador se ganó por el odio y por las rencillas, que eso lo vamos a desarrollar con Milton. Pero básicamente ahí ubicamos la derecha. Y claro, la derecha tiene su antagonismo, la izquierda. Pero digamos que en este sistema capitalista, o este sistema entre comillas democrático que permite la alternancia, pero ambos grupos no pueden salir. El uno ya de por sí es natural que esté con los grupos, pero el otro grupo que se llama izquierda no significa que esté contra el sistema ni contra las clases pudientes. Les permiten siempre y cuando no alteren en nada el sistema. Se cambiarán de títeres, pero las mismas medidas económicas se darán tanto en la izquierda moderada, democrática,
que no es antisistema, y la derecha que ahora se muestra supuestamente rebelde, pero que es reaccionaria, conservadora. Milton, bienvenido. Te doy la palabra con este antecedente. ¿Cómo crees el reencauche de esta derecha? ¿Y cuáles son las características de esta derecha actualizada? Sí, cordiales saludos, muy buenas. Saludos Vicente, saludos a quienes nos observan en este podcast, en este video que estamos para redes sociales y a nombre de Movimiento Revolución. Sí, yo creo que el tema que estamos analizando en el regreso de esta derecha, creo que es una derecha con rasgos autoritarios, con una derecha con rasgos de arrogancia, de prepotencia y que viene a gobernar o asciende a los gobiernos en la región simplemente para cuidar sus privilegios y desmantelar la débil institucionalidad pública, y también viene por arruinar o ser el derrumbe social en cuanto a servicios primordiales o servicios vitales como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura, entregarla, retasearla para entregar, o vamos a analizar aquí, para cumplir con esa agenda neoliberal. ¿Cuál sería la principal característica o las características principales de esta nueva derecha? ¿O las diferencias? Bueno, las primeras... ¿O no hay diferencias? La derecha como tal siempre ha mantenido esa derecha aristocrática, esa derecha gamonalista, esa derecha terrateniente, o mejor dicho, esa derecha oligárquica. Si miramos, por ejemplo, aquí en nuestro país, tiene todos esos rasgos, pero también tiene ese rasgo populista, que puede decirle a la población que supuestamente eligió, que dicho sea de paso, no hay elecciones, sino simplemente una proclamación de candidatos, porque está en duda si es que hay votaciones o no, pero esa es materia que ya hemos analizado y que posteriormente se puede volver a revisar. Pero sin embargo, vemos que esta derecha populista que se le ha etiquetado como tal, ella viene a privilegiar sus negocios, viene a cuidar sus intereses, viene a cuidar las áreas estratégicas del Estado, que las ha mantenido, especialmente en el Ecuador, desde 1830, desde tal como Estado naciente al que le pusieron de Ecuador. Quizás una de las características de esta derecha, sí, a eso iba yo, es que, mira, por ejemplo, antes tenían sus empleados, los llamados políticos, que no estaban en clase media o no eran burgueses, usufructuarios, burócratas, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero ahora son directamente la clase pudiente. Claro, baja, no poderosa en sí, porque Noboa no es que es el gran millonario del país, pero sí es uno de los que tiene poder, ¿no es cierto? De los grupos. Se encuentra dentro del círculo. Del círculo. Trump, por ejemplo, un millonario, ¿no es cierto? Tampoco se está ubicando en los primeros rankings, pero está entre los 700 millonarios del mundo, ¿no es cierto? O sea, está quizás, dentro del staff. Quizás eso, pero por el otro lado también Bukele no es de los que está ahí con los grupos, él directamente es un grupo económico, pero atrás de ellos están grupos económicos. O de Milei también, BlackRock, Elon Musk está atrás de los recursos de Argentina, ¿no es cierto? Y como dices, siguen los grupos privilegiados. Pero tú me ibas a hablar de algunas características aparte de estos. ¿Sí? Bueno, como las características, decirte, por ejemplo, una característica que es el populismo. Aquí en nuestro país, la derecha como tal no ha tenido esa tradición de decir, bueno, los postulados son estos. La base doctrinaria
tiene este camino. O las ideas primordiales son una, dos o tres. Pero si miramos aquí en nuestro país, por ejemplo, esa derecha aquí es una derecha rancia, es una derecha que vive, piensa que todavía vive en el siglo XIX, porque todavía vive, son los rezagos del feudalismo. Entonces ella piensa que en el país vivimos, somos 17 millones de arrimados y solo 200 familias controlan el país. Eso es lo que realmente pasa. Entonces miramos desde ese punto, esa es la principal característica. O sea, Pero no tienen también, partido, no tienen ideología, pero ¿cómo ganan? Porque Noboa, por ejemplo, nació de un partido alquilado del ex presidente Lenín Moreno, ¿no es cierto? satélite correísta. Satélite correísta. Y no se hacía ver, decía que era socialdemócrata o algo así. O sea, como que la derecha no tenía cuadros, lo puso a uno que supuestamente estaba fuera del ring, ¿no es cierto? Claro. Fuera del círculo electoral o partido de las Tópica. a Jan Topi también lo quiso poner, ¿no es cierto? Claro. Dos fichas, Jan Topi o Noboa, Noboa se posicionó. Y por eso es que alrededor de Noboa giran en torno a estos Alberto Dají, Marcelo Dotti, Diego Rivera, Carlos Vera, representantes de la derecha. O sea, ellos estaban listos a colaborarse a Jan Topi, o sea, Noboa. Claro que sí. ¿Sería así? Claro, ellos vienen con ese, ¿qué sería? Con ese equipo asesor, entre comillas. O eso ya está instituido, solo necesitan una ficha que venga a poner y a ese lo ponen, porque ya está diseñado así. Walter Spurrier, por ejemplo, ya tiene sus ideas, Alberto Acosta Jr., las cámaras de comercio, las cámaras de industria, los grandes medios de comunicación. Ya está eso estatuido, necesitan una fichita. Pero las cámaras de producción, los medios de comunicación son el soporte del poder económico, de los grupos económicos. Es el lado que opera, es el lado que hace opera o operativiza las grandes áreas del país, las áreas estratégicas de producción, controla los medios de producción. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que esa es como la principal, una de las características. Ya, pero también viene con ese populismo. Claro. Con ese populismo que puede decirle, ¿es un populismo socialdemócrata o es un populismo de derecha? Que él dice que viene y rompe el statu quo. Porque él lo primero que dijo fue, yo soy pro. No sé, o sea, ni siquiera... Y después, y no estoy con los antes. Claro, o sea, cuando en el 2023 no se declaró anticorreísta, es decir, que decía que incluso defendía el Parque Nacional Yasuní. O sea, se declaró defensor que no iba y vuelta ya en el ejercicio del gobierno y en el segundo campaña electoral ya zafamos. Se mostraba de tal forma. De tal forma como un odiador perfecto, como la extrema derecha, el estilo buquelato, todo eso. Claro, bueno, sí tenía esos rasgos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, la que cumplía ese rol era la candidata a vicepresidenta. Claro. Entonces, para ocultar, supuestamente hubo ese antagonismo o ese divorcio que decía de candidatos. Pero ahí los tiene esta gente que también es reaccionaria o última y que siempre se ha declarado. ¿Te acuerdas de ese señor Castillo? ¿Cómo es? Que es de Pichincha, asambleísta. Hoy es asambleísta. En ese tiempo era un reaccionario de esos partidos ¿Cómo es el nombre? Son vertientes de la tradición, familia y propiedad. Bueno, se escapa el nombre, pero es apellido Castillo, ¿no? Que lo insultó a Isa, por ejemplo. Claro, Sí. que lo... En términos racistas y todo esto. Claro, xenofóbicos, de odio también. Sí. ¿Y otra característica de esta derecha? Otra característica puede decir que tiene unas ideas, en este caso, de tratar a los demás como seres inferiores,
decir que la población en general no está de acuerdo con las ideas y enseguida es etiquetada como enemigo. O imponer esa forma de discurso que son ellos o nosotros. O sea, el discurso del odio. O ellos o nosotros somos los buenos y ellos son los engendros del mal. O sea, y a otra característica, fanatismo exacerban esos y odio, fanatismos. ¿no es cierto? Un discurso de fanatismo y odio. Como tú decías, o estás conmigo o eres, ni siquiera o no estás conmigo. O estás conmigo o eres mi enemigo. Eso es la máxima. Si me criticas, eres parte del bando enemigo. Y aquí, si criticas a Noboa, eres correísta. Exacto. No te puedes escapar del otro. Aunque sabemos que ese correísmo y anticorreísmo solo se activa en campaña. Claro, ese es una suerte de decir, una pelea de compadres. Claro, pero sí traen, sí. Que finalmente terminan haciendo espíritu de cuerpo y... Pero en sí llevan sus ideologías ellos. Claro, ejemplo, otro aspecto, también otra característica, ellos están por la privatización del Estado. Pero quisiera detenerme en este del odio, ¿no es cierto? Del este. Entonces ellos han llegado a exacerbar en la gente los prejuicios que ya estaban ahí, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Cuáles son principalmente los prejuicios de inferioridad que tiene la población? Resultado de la colonización y sometimiento de siglos. Entonces, la gente no quiere luchar por la libertad, sino por no ser explotada, por no ser colonizada. Ella quiere por ser la próxima explotadora o porque el explotador le vea bonito. Entonces, el arrimado se llevaba con el hacendado, ¿no es cierto? Y el arrimado quería ser del color del hacendado, ¿cierto? No, ese ascenso social. Ese ascenso social. Y él se sentía inferior, pero se sentía superior al arrimarse al rico, al poderoso, ¿no es cierto? Entonces ahora también vemos lo mismo. Entonces es el empresario, es el que nació en Estados Unidos, es el que tiene vínculos con Trump, claro. Es el que tiene vínculos con el mercenario gringo, que tiene la cura para todo, Prince, es el que es judío o se lleva con los israelitas, ¿no es cierto? O sea, cumple el parámetro del explotador y llevemos. Entonces, yo voto por él, porque yo me siento ganador. Pero sabes que en el fondo eso hay bajo autoestima. Claro, obviamente que sí. Entonces, estos gobiernos se aprovechan de esas debilidades que tiene la sociedad como tal. Y decimos debilidades porque es producto del sometimiento, producto de la ignorancia perpetua, y producto de que estos modelos de gobierno en sí son autoritarios. Entonces, si miramos por ahí, este tema de que entran con ese odio, ¿no? Con esa forma de decir que ellos son los predestinados, que ellos son los enviados, claro. Y que ellos están... ¿Por qué crees? Tienen como un mandamiento divino a ser gobernantes. Claro, y mira, la prensa mismo los enfoca así, Balbonesi, ¿qué tiene que ver eso? La moda, y que descansa, que cena con Trump, ¿no es cierto? Como el populacho se basa en esas cosas, ¿no es cierto? Pero lo sabe manipular muy bien. ¿Por qué se tomó las fotos con Trump en un restaurante y con una foto de celular? Es que se lleva con Trump, con el poderoso del mundo. Yo soy, y el poderoso del mundo me va a apoyar y lo va a acabar el país. Incluso llegan voces de que quieren que el Ecuador sea parte de Estados Unidos, porque en su mente creen que el Ecuador al pertenecer a ellos va a mejorar. Vean las realidades del colonialismo inglés o norteamericano, qué pasó en Hawái, qué pasó en Puerto Rico, qué pasa con las minorías negras o indígenas en Estados Unidos, cómo están ellos de marginados y de explotados,
y van a darse cuenta que en ese país, las élites de ese país quieren los recursos, quieren las riquezas de este país, no el bienestar de la población. Pero bueno, le ha llegado a una alienación completa, ¿no es cierto? Claro. Claro que sí. El tema es que estos gobiernos también se aprovechan, como decimos, el arribismo social como tal, que tú lo analizaste así en tu intervención. Pero también hay que ver ese tema de la apariencia. Entonces, por ejemplo, vemos a la esposa del presidente campeándose en un velero, campeándose con la ropa de marca o la ropa de diseñador. Entonces, si miramos desde ese punto de vista, tenemos esa parte, que los gobiernos también, estos gobiernos, viven de ese tema de la apariencia. Y del odio también. Claro, es que eso va fabricando como decirte, ese espacio para decir que las personas deben aparecerse a ellos, o deben tomar esas posturas, o deben acceder ahí, o que sean tomadas en cuenta. Claro, solo que si tú es como más o menos como cuando uno está alienado y Claro. te pones un pantalón de marca, ya crees que perteneces a otra clase, ¿no es cierto? O un zapato de marca. O tienes un iPhone. Un iPhone, ¿no es cierto? Entonces acá tengo el cartoncito de ya soy de ese grupo social, soy importante. Y cuando ganamos. ¿Qué ganaste? No ganaste nada. Claro. Bueno, ese es un punto aparte, digamos, en ese trabajo de la apariencia, en ese trabajo del arribismo social. Trabajan muy bien las sociedades, o trabajan muy bien estos tanques de pensamiento, o también las universidades, que van proponiendo o imponiendo, mejor dicho, en el modelo educativo. Van poniendo, por ejemplo, esa cultura del emprendedor, o esa cultura de que yo soy el macho alfa y acá son la galeada de los leones. Claro. Y nosotros somos los que rugimos. Sin miedo al éxito. Y nosotros y los demás son los perdedores. Claro. Entonces, esa es una falacia, o sea, son prejuicios, ¿no es cierto? Una mentira. Entonces, estos gobiernos Pero atrás de esos prejuicios hay el complejo de inferioridad. Y a nuestro pueblo le han quitado la dignidad, le han quitado la rebeldía. Y cuando al pueblo le quitan la rebeldía y la dignidad, él se quiere parecerse a su explotador. Claro, obviamente que sí. Y él no quiere luchar por sí mismo. Y hay otra cosa realzar el odio. La gente cuando vota por odio no vota por construir, porque el odio no construye. Claro. El odio no edifica, el odio destruye. Y yo me contento con destruir o con odiar, pero no me edifico como tal. Porque el amor construye. ¿No es cierto? O la defensa de algo construye, la defensa de un ideal, la defensa de reivindicación. Pero el odio por el odio no construye nada, solo destruye. Pero si alguien se aprovecha de eso, porque se pone como el superhéroe de los odiadores, el que lo va a vencer a su enemigo. Y en otro punto, quizás en esto, el enemigo de ellos es el pobre. Claro. Con el membrete de delincuente o crimen organizado. Porque el crimen organizado para ellos no es el narcogeneral, no es el ministro que está en convenio con las mafias, no es el de los puertos marítimos, no es el general de los militares que no revisa las fronteras, no es los bancos que reciben lavado de dinero, no. Son la gente que está en los suburbios, son la gente afro, son la gente pobre. Y contra ellos hay que desbordar toda la ira y la rabia. Y a veces hasta esas personas son víctimas de esas grandes cúpulas delincuenciales. Tú me hiciste acuerdo de los generales, ¿no? Facundo Cabral decía que es un general desnudo, ¿no? Sin insignias, sin chaparras, sin uniforme y sin visera, prácticamente es un don nadie.
Bueno, parafraseando ahí. Claro. Pero estos gobiernos, como decíamos, se aprovechan de esta situación y atacan a la gente pobre, a la gente que no tiene recursos, a la gente que no puede acceder a los servicios públicos, y también atacan también a quien piensa o disiente, Claro. o elabora una crítica, o les dice: el gobierno de Daniel Noboa es un sirviente de transnacionales, o el gobierno de Daniel Noboa es empleado del extractivismo minero, o Daniel Noboa es empleado recaudador del Fondo Monetario Internacional. Entonces tú le demuestras que con los 15 puntos del IVA no sirve dijeron que era para la seguridad. Total, tú revisas las cuentas del Banco Central que se acceden a la página web de la institución, revisas que ha pagado puntualmente en los servicios de deuda externa, puntualmente los acreedores de los bonos, han pagado puntualmente este concepto que dice los intereses de deuda, y que él ha tenido la debacle de la economía del país. Entonces, si miramos ahí, estos gobiernos como tal, que se califican supuestamente de derecha, sirven o son empleados a los centros financieros del poder que se encuentran tanto en Estados Unidos o en Europa. Pero tú lo desmenuzas bien, pero la narrativa o el bulo que pueden crear, claro, es que el IVA sirve para desmontar la delincuencia, ¿no es cierto? La subida del IVA. Pero si tú te opones a eso, es que estás a favor de la delincuencia. Claro. Lo que pasa es que van creando esas narrativas, ¿no? Claro, y como la gente no lee, claro, no se detiene a pensar. Las personas que puedan escucharnos nos dicen, no verifican, o no están capaces, o solo leen el titular o la idea principal de un reporte de noticias. O mandan un bulo que ahora hasta en WhatsApp lo mandas, un video de 1 minuto, 30 segundos. ¡Bum! Ya das por hecho eso. Ya. No se hace un checklist, que se llama, o una verificación de datos. Claro. Otro que tú decías, estos gobiernos derechistas se encajan también en la privatización, en desmontar el Estado de los servicios, como a los servicios sociales, a los servicios públicos, salud, educación, a la obra pública. O sea, eso también es otra característica de estos gobiernos de derecha. A full privatización, el mercado para todo. Claro, eso se capta, o sea, en estos gobiernos, como decías, se valen de prejuicios y se valen de narrativas, y dicen que el Estado está obeso, que el Estado tiene muchos servicios y que el Estado no permite la inversión privada. Y sobre todo ahorita, como establecen, por ejemplo, a través de un análisis aquí, a través de la Constitución, no permite que los sectores vitales del país pasen al privado. O haga la inversión, dice. Cuando, si tú revisas la Constitución, claramente establece que pueden hacer los negocios. Lo que ellos no nos dicen, o lo que ellos ocultan, es que ellos quieren hacer y deshacer del negocio, por ejemplo, del negocio petrolero, o de las instalaciones o infraestructura eléctrica, o la infraestructura vial que tenemos, de la infraestructura vial, para concesionar la vía concesiones, vía delegación, o vía a esto que le llaman este eufemismo, o esta que se han inventado de las alianzas público-privadas. Entonces ellos no quieren decir que el Estado como tal, ¿sí?, maneje, claro,
los regule, los controle. Que tenga participación y en el les Estado. diga que tenga participación. Lo que ellos quieren es, se recurre a este tema de la ganancia absoluta al precio de lo que sea o al costo Y de lo que volver sea, negocio y todo. por encima de lo que sea. Por ejemplo, el agua potable, alcantarillado, salud, si es posible las calles, ciclovía. Había un proyecto de esos, verás, del Fondo Monetario Nacional. La educación pública que se desmonte, la seguridad social, todo que sea privado. Todo ser privado para obtener la máxima rentabilidad. Todos. Y por eso es que ellos al Estado dicen, no, saboteemos. Tú hablabas de sabotearlo al Estado, no dándole los recursos, haciendo la contratación pública más lenta. Por ejemplo, en Petroecuador y Petroamazonas, ellos tienen su ganancia, su renta, pero tiene que ir al Ministerio de Finanzas a pedir. Le entregan al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas ya a cuenta gotas o si no, no les da para la reinversión. Claro. O sea, no se maneja como una empresa, pero eso ya es diseñado. Miren cómo están las carreteras, cómo están los puentes. Aquí en la ciudad mismo vemos, ahora que estamos mayo de 2025, las salidas de la ciudad de Loja. A ver si encuentran en el Ministerio de Obras Públicas, a ver si hay inversión. Ponen una cinta, un tanque y se acabó. O por ahí se encuentra maquinaria del municipio, pero no del Ministerio de Obras Públicas. Y a Dios gracias, aquí no hay ninguna inversión, ni educación, ni escuelas, ni universidades. Es un completo desbarajuste. Claro, ese es el tema de estos gobiernos que van por la infraestructura de un país, porque ellos no quieren que sea manejado por el Estado. Como decíamos, ellos vienen a hacer la rentabilidad y hacer ganancia de esto. Pero lo que no nos dicen es que ellos se apropian de esta ganancia. Por ejemplo, tú citabas el campo petrolero. Mira, reciente hubo este negociado del campo Sacha, donde se apropiaba de campos petroleros que se encuentran produciendo y que este campo Sacha produce el mejor petróleo del país que sale afuera, ¿no? O que es procesado, bueno, las porciones correspondientes en las refinerías. Pero ellos querían la ganancia para ellos o ser los intermediarios de empresas fantasmas. Claro. Vemos, por ejemplo, Sinopec a través de Sinopec, empresa china, y una otra empresa vinculada a la tía de Novoa. Claro, al capital canadiense. Ellos a través de empresas el fantasmas. teléfono decía que tenía esa empresa de Ordeño, la empresa claro, que tiene contratos. Entonces, Amodaime y Sinopec a través de terceros se quería apropiar de esa empresa que está produciendo. Pero sin embargo, tú revisas la Constitución, artículo 313, dice que sí pueden invertir, pero eso es para nuevos campos. O la ley de hidrocarburos establece los márgenes de inversión para producción de nuevos campos, pero que produzcan y el riesgo vayan a compartido entre ambos, en tanto el sector privado como el sector público. Sin embargo, miramos como querían hacer un negociado a 25 años de plazo, donde se llevaban casi el 85% de la producción o de la riqueza nacional y se iba a esta empresa subsidiaria de Sinopec. Y en cambio vuelta dejaban al país en soletas, le dejaban al país sin ese recurso vital que es un recurso nacional para hacer inversión en escuelas, infraestructura, en salud, educación, en lo que tanto necesariamente sea priorizado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa es la característica principal de estos gobiernos. Y mira, en Argentina, Milei acabó las jubilaciones, despidió servidores públicos, las universidades públicas, las está fulminando. Les quitó las asignaciones. En Estados Unidos mismo, Trump acaba con la educación pública, con las universidades públicas. Incluso había un caso de los bomberos en Miami, que no había inversión en bomberos, por eso hubo un gran incendio.
y decían cómo tiene plata para dar a Ucrania y no a los bomberos de Estados Unidos. Y Claro. tú hablabas también de los aeropuertos, de los pilotos, de los que controlan Claro. el tráfico aéreo. O Claro. sea, ellos van por todo. Ellos van por todo. No se detienen en nada. Claro, en ese aspecto, claro, ellos van por esta, que se llama esto, en el tema de esto de los postulados del neoliberalismo, como ya optan por la privatización, ¿no es cierto? Pero también optan por el tema de la desregulación, ¿no? O sea, es decir, que quitan los vínculos protectores de, en este caso, por ejemplo, puede ser de las tasas de interés, perdón. Entonces, por ejemplo, bueno, citando... O sea, citando pueden un hacer ejemplo, lo que les da la gana a las empresas privadas, los inversionistas. Pero bueno, ya estaba eso. ¿Te acuerdas que hicieron de alguna manera este arbitraje internacional, que no los controla el país ni el Estado, sino afuera, centros de arbitraje internacional financiados por las mismas empresas? Claro, los contratos están así. Por ejemplo, los contratos mineros están atados al arbitraje internacional. Claro, o sea, el Y ellos Estado lo hicieron no tiene... durante el Correato. Claro, y así se ha venido dando esto. ¿Ya? Y bueno, hay variantes. En el tema del arbitraje o mediación que se dice, hay varias variantes, pero lo que se tiene que es proteger el interés nacional y el patrimonio de nuestro país. Pero bueno, esa es materia de un Milton, análisis. otra característica de esa derecha reencauchada no sería el autoritarismo, que ya lo mencionaba de alguna manera en los prejuicios. Esto de generar estados policíacos, y su nueva bandera de lucha es la delincuencia o el crimen organizado. Y bueno, previo a hacerte la pregunta o el comentario tuyo, la gente va a decir, ¿y ahora qué asoma ellos? Pero si hay delincuencia. Es cierto que hay delincuencia. Es cierto que hay crimen organizado. Es cierto, no vamos a negar eso. Pero hace 1 año y medio nos prometieron que iban a acabar con eso. ¿Con qué? Poniendo más cárceles, sacando a los militares a las calles, con estados de excepción, aumentando las penas, metiendo más presos. Ya lo han hecho. Incluso subieron el IVA. Y no solo en este gobierno, en el gobierno de Lenín Moreno, de Lazo y en el de Correa, estuvo el Código Orgánico Integral Penal, se triplicaron la cantidad de presos. El problema de esto, ¿de dónde nace la delincuencia? ¿Por qué sucumbe la juventud en esto? En cuestiones de que no hay empleo, de que no hay educación, de un ambiente familiar irregular, de pocas oportunidades a la juventud y adolescencia. No hay. Y el otro lado, el tema que la delincuencia organizada, como lo dijimos hace rato, es desde la cabeza. ¿Quién importa? ¿Quién transporta? ¿Quién saca por los puertos? ¿Quién controla los puertos marítimos? ¿Quién hace el blanqueo de dinero? ¿Qué papel juegan los bancos en esto? Los narcogenerales, que decía la misma embajada gringa. ¿Qué se ha hecho frente a esto? Porque esto es una estructura. Los de abajo son la infantería, las bandas. Pero estas bandas responden a una estructura de mando superior. Y esta estructura de mando superior no solo es a nivel nacional, sino internacional. ¿Pero por qué conviven con ellos? ¿Por qué no se ha hecho nada frente a eso? Es que no está metiendo gato por liebre. A ellos no les importa combatir la delincuencia. Viven de eso y ese es el negocio de ellos. El capitalismo también va a las drogas, a los negocios ilícitos. Hacia ahí va. Pero entonces, ¿por qué lo tienen? Porque esto les sirve de un lema y de pretexto. Una, para distraer. Y la otra, para implementar un estado policíaco, un estado donde se restrinjan los derechos de las personas. Milton, con este análisis, tu comentario o añadir algo más sobre esto. Claro, como tú decías,
estos gobiernos como Noboa vienen con esa etiqueta de decir que la delincuencia es el principal perjuicio que hay en el país. Pero esa delincuencia no se dieron cuenta de que es fomentada desde el mismo Estado, ¿no? Porque el mismo Estado no entrega, por ejemplo, a la familia, le entrega, por ejemplo, un empleo que sea decente, que sea digno, que sea competente y que sea válido para sostenerse un vínculo familiar o una familia. Entonces, si vemos ahí, entonces, por ejemplo, en este mismo Estado que no provee de servicios, que no provee de instancias y que no provee de que una familia tenga acceso al empleo. Entonces, solo miramos las estadísticas. De cada 10 ecuatorianos, solo 3 salvan los muebles y tienen un empleo. En cambio, los 7, viene el tema de ese axioma del capitalismo que dice, sálvese quien pueda. Entonces miramos, por ejemplo, ahí, esta familia no tiene un ingreso. Entonces, por ejemplo, se lo arrincona y viene la etiqueta de decir, la delincuencia es la culpable de que no tengamos una seguridad o que la familia o el país se encuentre en ciernes y que diga estamos inseguros. Entonces tú a esta familia, a estas personas, la obligas a que lleve el pan por cualquier medio. Y si no le das, si a esa familia no le das educación, no le das salud, no le das un buen medio de subsistencia, ¿cómo van a arrimarse o cómo van a vivir una vida decente, una vida que tenga un cierto sentido, ¿no? El primer servicio público para un adolescente que vive en el suburbio no es educación, no es cultura, no es deporte porque no hay infraestructura, no hay ni agua potable, es un policía y un fiscal y la cárcel. El Estado únicamente hace presencia en ese momento, no hace más. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí miramos, el Estado es manejado por una clase dominante que tiene al resto de la población, ¿sí?, en un estado absoluto, ¿no?, de postración, de pobreza y sin acceso como decíamos, a un trabajo estable, un trabajo que provea o un trabajo que tenga válido, que tenga una salida, ¿no? Y entonces miramos, por ejemplo, y se culpa a la delincuencia, ¿no es cierto? Entonces esta familia o este jefe de hogar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a mirar? Entonces necesariamente lo obligan. Y no es solo una familia, son millones de hogares, son millones de ecuatorianos que los obligan a tener este tipo de vida y este tipo de que que no debe darse, ¿no? Mientras tanto, ellos viven en la opulencia. Mientras tanto, ellos viven en su burbuja, viven en sus grandes mansiones, en sus grandes haciendas y disfrutan a toda costa de todos los beneficios que les ofrece la ciudad. Entonces, por ejemplo, tú vas engendrando ahí ese nivel de delincuencia y vas engendrando ese nivel de violencia. En cierto tipo de delincuencia, ¿no es cierto? Y claro, sector, porque la otra delincuencia, claro, la de cuello los blanco altos no. mandos están ahí. Claro. Es que la delincuencia de cuello blanco, esa nunca se la juzga. Los que están manejando los puertos claro, marítimos, los dueños de los barcos que van con droga a Europa, a Estados Unidos. Ellos no. Los gerentes, ¿dónde están? Los lavadores de dinero de los bancos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿No es cierto? Claro. Y es que aquí también en este discurso autoritario
se ha desatado un racismo, una aporofobia, que la gente tiene venganza. Fíjate, ya una sociedad enferma que busca que los niños vayan a la cárcel y no a la escuela, y no al colegio. ¿Te acuerdas que había reformas ya de esos desadaptados y enfermos en la asamblea y en el gobierno? Que los presos no tengan rehabilitación, no tengan derechos. Actualmente sucede mucho. Ya con esa nueva ley, que entonces se viene creyendo, y yo les pregunto, ya han reformado códigos penales, todo, no se ha acabado. Entonces el problema, ¿cómo repetir la misma cosa cuando no funciona? Claro. Y entonces te das cuenta que el punto no es solucionar no es disminuir o neutralizar la delincuencia. El punto es utilizar este pretexto para generar un Estado autoritario. Claro, ese es el pretexto. Generamos ese Estado autoritario y con ello vamos poniendo a las personas, a los 7 ecuatorianos, los vamos poniendo en las cárceles, que se pudran ahí, los vamos poniendo sin trabajo y sobre todo es el Estado sometido a los intereses de una élite minoritaria. Claro. Entonces miramos, por ejemplo, en esos, y ahí viene la etiqueta que decía, criticas al gobierno y eres Narcotraficante. O del crimen organizado. Y mira que hay una ley que dice que el gobierno va a poner quién es parte de la banda y quién no. Claro. O sea, ni siquiera el Código Penal te define qué es, sino el que te va a definir es el gobierno. Claro, el gobierno con esas últimas reformas que plantea. Que pretende. Y lo puede hacer. ¿Cómo así reforma lo plantea? Y ya lo están haciendo, porque muestra de eso es que los 4 niños de las Malvinas, policías como militares como perros rabiosos, saliendo por las calles sin ninguna dirección, sin ninguna capacitación, como unas bestias por las calles, matando a niños. Claro, eso es su debida oportunidad. Se le dijo al gobierno, y no solo a este, sino a los anteriores, que no podían sacar a los militares porque ellos tienen otro tipo de preparación y ellos tienen otro tipo de... Ellos no están para la seguridad interna. Mira cómo violaron, ¿no?, la misma Constitución, y también a los militares, con esto que se les dio del tema del conflicto armado interno, ¿sí?, sacar a los militares, no ha hecho nada de seguridad. Todos los días vemos, al menos en la región de la costa, pasan de la docena de fallecidos, muertos en circunstancias violentas. Entonces, entonces vemos cómo los gobiernos se pretextan de esto para imponer. ¿Qué se impone? Una medida de dictadura, en este caso, que es, como se decía, el estado de excepción, el estado de control, ¿sí?, y sobre todo este aspecto que decíamos, que se engloba toda esta parafernalia de los medios de comunicación en el tema de la inseguridad. Mientras tanto, acá se llevan por millones los dineros del Estado o los dineros del presupuesto. Nadie se ha preguntado, por ejemplo, subieron el IVA, eliminaron los subsidios, recibieron préstamos, pero las carreteras del país, las escuelas del país, ningún recurso. Tú decías, pagando la deuda externa, un gran robo al país, pero nadie se preocupa de eso. O sea, es que eso es lo que pasa. Pero a mí para ir terminando este tema, también se acompaña esto de un discurso de venganza, de odio. O sea, mira, mucha gente dice que se llama cristiana, ¿no es cierto? Claro. Y uno de los principios del cristianismo es amar a tu prójimo y amar a tu enemigo. Nunca hagas leña del árbol caído. No juzgues y no te juzgarás. Con la misma vara que mides, serás medido. Pero esta gente que tiene ideas, que votó por Noboa, Curuchupa, es odiadora, es vengativa, es cruel. Es cruel. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la degradación de la gente?
porque votó por él incluso para que haya más penas. La consulta popular. Claro, ¿cierto? O sea, ellos creen que con la cárcel, pero no saben que cualquier rato ese monstruo del sistema penal va a ir contra ellos. Claro. Entonces, metamos preso. Es que los derechos humanos no pueden ser para los delincuentes, sino para los policías. No, los derechos humanos se ha hecho para que si te encuentran a ti culpable, pero tiene que ser con pruebas, bajo un proceso. ¿Por qué mañana se le puede poner a cualquier policía ponerte pruebas o inventarse cualquier cosa o a cualquier juez mamarracho decir cualquier cosa o fiscal? Ya, te vas a la cárcel. ¿Quisieras eso para ti y tu familia? Por eso es el debido proceso, son los derechos humanos, para que no haya abusos de autoridad en ningún gobierno. Y si tú dices que no valen los derechos humanos, entonces, ¿qué estamos? Pues ya hay un régimen de animales. Claro, ese es. Claro, en ese aspecto. Y hay periodistas así, mamarrachos. Claro, y en ese aspecto, por ejemplo, si topamos el tema al ámbito comunicativo, los medios han servido de esta narrativa construida de que la violencia, de que la delincuencia es parte de los problemas nacionales. Claro que existe, pero también tienes que ver cuáles son los antecedentes, quién dejó abriendo las puertas. No, y esto con cada medida que genera desempleo, con cada medida que genera pobreza, exclusión, marginación, estamos aumentando más eso. Y sobre todo, por ejemplo, otro aspecto también que analizar es que estos gobiernos populistas de derecha se establecen en establecer un programa de gobierno que jamás lo van a cumplir. Y especialmente tenemos aquí Daniel Noboa, en el año 2024 ya suscribió un convenio un acuerdo con el Fondo Monetario. Y este acuerdo claramente decía que se tiene que privatizar, se tiene que entregar el patrimonio nacional a las empresas, se tiene que entregar el petróleo, se tiene que entregar la infraestructura eléctrica y se tiene que entregar el país a la voracidad del extractivismo, en este caso de la minería, que es una verdadera industria de la muerte. Entonces miramos ahí, entonces ellos necesitan justificar esto, para que el pueblo o la sociedad esté distraída con el tema de la violencia mientras hacemos los grandes negocios. Ya se subastó, por ejemplo, aquí en la provincia del Oro, en la parte alta. Cangrejos, la gran minería de Sudamérica. Supuesta, claro, ese es el aspecto rimbombante. Pero de ser cierto también es grave. Es que de eso se sustenta. Pero de ser cierto que sea la gran minería de Sudamérica, pues estamos entregando toda la riqueza a manos extranjeras. Pero no te olvides que los proyectos mineros, el de Cobre Mirador y el de San Carlos, están produciendo. Claro. Y el robo es diario. Y el robo es diario. Los trailers, los camiones destruyen carreteras. Se llevan el concentrado y no nos olvidemos. Ahí se entregó el 20% del territorio nacional a esta industria de la muerte, que es la minería. A estos, pongámosle nombre, a estos delincuentes de cuello blanco. Claro. Y eso se entregó a las empresas el 20% del territorio. Y no pasó ahorita, pasó en el 2007. Y entonces, los demás lo fueron consolidando. Y los demás gobiernos los están consolidando. Bien, creo que otro tema de esta nueva derecha, ya hemos hablado algo para ir concluyendo. El tema a nivel internacional de ellos, quizás Trump, Milei, Bukele, Noboa. Esos los que se ve ahora, ¿no es cierto? Claro. En resumidas cuentas, ¿qué es? Autoritarismo, policíaco, neoliberalismo, privatizaciones, exacerban los prejuicios en la población, los odios, ¿no es cierto? El tema del supremacismo, el tema de que
Ah, y el odio, anticomunismo claro, también, ¿no es cierto? Que eso nos faltaba también. Sí. A pesar que ya no hay comunismo ni socialismo en el mundo, oficialmente, entre comillas, Pero la se teoría, derribó en el claro, muro de Berlín, ¿no es cierto? pero a la teoría se le ataca. Ya no existe, no hay ningún país, Claro, como les nada decía, contrapeso. que sea, a ver, esto es esfero, y esto es libre, esto es socialismo, a eso le puede llamar socialismo, espero, no, pero se ataca el concepto y se lo tergiversa el concepto, ¿no es cierto? Y se le llama a países que no concordamos que existe socialismo allá, como Cuba o Venezuela, y que tampoco estamos de acuerdo en muchas cosas con lo que pasa en los países, pero el mínimo de raciocinio, de labor intelectual, hará primero conocer qué es el concepto y luego para comparar si hay o no hay socialismo en esos países. Según el mismo capitalismo y la opinión pública mundial hegemónica, el socialismo se acabó con el muro de Berlín. Claro, Pero lo siguen resucitando y se siguen inventando cosas. Y la gente se come bulos, se come cuentos, ¿no es cierto? se come esos. Se come esas. Entonces también es parte de esto. De ellos tendré que seguirse inventando un enemigo, aunque no existe. Pero Claro, también les sirve de partida doble. Una, justificar sus inoperancias y la otra, atacar una idea antisistema. acá ahí, por ejemplo, si miramos en Argentina, el gobierno de Javier Milei, ¿cómo llegó a la presidencia? Él dijo que afuera el Estado, que es la casta la que maneja el país. Y cuando llegó y entró, que eliminó las subvenciones, quitó el presupuesto a las universidades, sobre todo a las universidades públicas. ¿Sí? También les bajó las pensiones a los jubilados. ¿Sí? Subió los costos del transporte, eliminó ministerios. Y un dato grave, por ejemplo, en el sur de Argentina, cerró un museo conmemorativo a Ernesto Guevara de la Serna. Entonces, miramos ahí que estos gobiernos atacan, ¿sí? Y solo atacan a quien disiente, ¿no? Porque el pensamiento de Ernesto Guevara es amplio y suficiente. Y él tiene la teoría del socialismo científico. Entonces, lo que quería era notar que ellos también atacan y tratan de eliminar los simbolismos que una vez fueron un avance a la sociedad. Y lo atacan no con argumentos, sino con bulos, Claro. con triquiñuelas. Porque la gente que ataca eso está bien, es el debate, ¿no es cierto? Puede ser de izquierda, puede ser afín o no afín a tal Claro, teoría o doctrina, pero tiene que conocer, o sea, partamos, primer punto para defender o atacar algo hay que conocer. Pero hay gente que no, con un solo meme, ya está, completo. Y pregúntenle si, digamos, dónde nació, quién fue, qué hizo. No tienen ni la más mínima idea, incluso de Cuba. Pónganlas a ubicar en el mapa dónde queda. Y díganles cuál es la capital de ese país. No saben, no tienen idea. Entonces, mira, eso es lo que está pasando. O sea, lo que me decía un profesor, yo te puedo permitir que seas de derecha. Y está bien porque el mundo es así, todo el mundo vamos a debatir en un lado y en otro. Pero no te puedo permitir que seas ignorante. Claro. O sea, no te deja el espacio para el disenso o el Claro, espacio para la y de la confrontación. ignorancia cerca al fanatismo. Claro. Bueno, hay más características. Por ejemplo, decirte que estos gobiernos reciben financiamiento de fundaciones. ¿Qué Reciben fundación? financiamiento, por ejemplo, al menos aquí en ese país, grandes medios de comunicación recibían de USAID. Ya, y Milei. Y Milei fue, los jóvenes se llaman Fundación Atlas, Fundación Heritage. Esa también dice que Donald Trump recibe de Heritage. Claro. Entonces, por ejemplo, pero ¿cuál es el fondo de esto? Reciben estos jóvenes las fundaciones con el fin de exacerbar estos sentimientos de promoción del fascismo,
Claro. de promoción del neonazismo, esta promoción de que los blancos son los autoritarios, los blancos son los destinados a manejar el mundo. Los judíos, Y claro, los judíos, el lobby sionista, los que ellos Estados son Unidos. los que manejan ellos. Entonces, por ejemplo, si miramos ahí, vemos como estos gobiernos reciben ese financiamiento para exacerbar estos prejuicios, esos estereotipos. prejuicios, esos estereotipos, y para mantenerse, ¿no? Entonces, Ellos hacen un gran trabajo en las redes sociales. claro, se valen del tema ahorita es que tenemos el tema de redes sociales. Por ejemplo, tienen a Axel, a Claro, Laje. hay varios ejemplares. El paisaje el paisaje que de estas personas que tienen es bastante grande, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, como dijiste, Nicolás Márquez, Axel Kaiser, Gloria Álvarez. Gloria Álvarez. Acá tenemos también a Gabriela Calderón, Y, a un y Núñez del escriben Arco. El Universo. Sí, a un Núñez del Arco. Claro, y vas a encontrar la Ah. extrema derecha en las páginas del Universo, del Comercio. Claro. Entonces miramos, ellos actúan para exacerbar estos sentimientos, actúan para imponer estas características del fascismo. Y eso se mencionábamos en las conversaciones, decíamos, mira cómo hay un regreso de esto, de estas Claro, ideas. porque ellos ponen en duda, por ejemplo, el tema de que los españoles no vinieron a colonizar, sino a darnos Claro. progreso. No digo que hay Un que... encuentro de culturas. No digo que está mal y hay que seguirse y hay que lamentarse. No, y hay que superar, eso fue parte de la historia y hay que seguir adelante. Ya quejarse en eso ya tampoco es... Claro. Eso no es normal, ¿no es cierto? Pero tampoco desconocer la historia, ¿no es cierto? Claro. Las dictaduras militares, ellos dicen que no, que ellos han hecho un bien al país, Pinochet, ¿no es cierto? O sea, ya comienzan así, lo que pasa en Palestina, que los palestinos son los terroristas y que se merecen eso. O sea, comienza ya a justificar las masacres y la antesala del fascismo, de la barbarie. Estamos en eso, pues, ¿no es cierto? Y no sabemos cómo vas a terminar. Claro, en esa parte sí, o sea, y como decir, el reformismo que hubo con el gobierno durante el Correato dejó las puertas abiertas para que el fascismo de todo pelaje, de todo amplio, de toda visión, haga florecer aquí. Y miramos, por ejemplo, esas herencias nefastas de la vieja Europa. Si miramos, por ejemplo, en España, en Italia, ¿cómo están, por ejemplo, en España con José María Aznar, Vox. con Vox, con Ciudadanos, con esos partidos que exacerban esos nacionalismos? Y mira lo que pasa en El Salvador, verdaderos campos de concentración de presos, Claro. donde exportas presos, donde importan presos de Claro. Estados Unidos. Claro, y esa es la degradación del ser humano. O sea, si alguien se pone a justificar esas cosas, Claro. es que por eso estamos perdidos. Claro, estos gobiernos de derecha exacerban eso. Y hay que decir, para ir finalizando, que estos gobiernos de derecha son los principales causantes y que se vuelve a reeditar este rol y que que este espacio sea como denuncia, para decir que estos gobiernos tienen esta vertiente autoritaria, esta vertiente retrógrada, Claro. ¿sí? Y que no se debe permitir por la salud pública del mundo. Por la humanidad mismo, por humanidad. Por la pues, humanidad, o sea, porque no queremos repetir los mismos errores del que pasado. hubo del pasado, como la De noche de Europa. los cristales rotos, O de Europa mismo, o de con la vieja Hitler, Europa, como Hitler, como Mussolini, como Franco. Lo que está haciendo Trump mismo es Claro, lo que está haciendo Trump también. es una cosa de locos. Entonces, yo creo que sirve esto para que, primero como denuncia, y la segunda parte para hacer clarificar que los gobiernos de derecha no son para nada o ninguno o que sirven a la sociedad. No, ellos
solo sirven exclusivamente a su Interés. a su interés y a su círculo A las minúsculo, corporaciones. al círculo minúsculo de 200 familias y a las corporaciones del Ya saqueo. ves como Trump, Elon Musk, Zuckerberg, los mayores Claro, millonarios los mayores de del las mundo. transmedias y los... Multimillonarios. Bueno, con esto nos despedimos, Milton. Muchas gracias a ustedes. Creemos que hemos hecho una radiografía, se nos ha ido el tiempo y esperamos que si llegan a este punto tengan sus reflexiones y si comparten nuestro pensamiento, también compartan en sus redes sociales. Muchas gracias como Movimiento Revolución y en este programa Ecos de Protesta estamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta pronto.